Huelga general de 1911. Había que celebrar en 1911 el Congreso Reglamentario. Se le convocó para octubre. Hubo que aplazarlo para 1912, ahora veremos por qué. El gobierno del señor Canalejas tenía que cumplir compromisos internacionales respecto de Marruecos. Además, la marcha de las operaciones exigía el envío de fuerzas militares. La conjunción con sus campañas, las amenazas o advertencias formuladas en asambleas y aún en el Parlamento, aquí por Iglesias. La Unión General de Trabajadores, tomando parte en los actos públicos. La fuerza poderosísima del movimiento obrero mostrándose cual nunca en huelgas empeñadísimas, extensas y largas, de seguro harían pensar al gobierno que la realización de sus compromisos y el envío de refuerzos desencadenarían un movimiento de protesta más formidable aún y más orgánico que el de 1909. En septiembre de 1911 había en Bilbao una huelga extensa de carreteros, que ocasionaba grandes trastornos. Había otra huelga importante en Málaga. De pronto, y contra la opinión y el consejo hasta de hombre tan resuelto como Perezagua, sin que se sepa aún en virtud de qué propagandas ni de cuáles acuerdos, estalla la huelga general en Vizcaya. Se producen atropellos de las autoridades, y en protesta y para acabarlos, la Unión General acuerda la huelga general de sus secciones. El gobierno suspende las garantías constitucionales. Encarcela a los posibles o presumibles elementos directores. Cierra casas del pueblo y centros obreros, y envía tropas a Marruecos y obtiene un crédito de 25 millones de pesetas, para la campaña, y va allá el ministro de la guerra. Hubo huelga general. Ocurrieron entonces los trágicos sucesos de Cullera. Pero, a los 2 días o antes, cosa rara. El problema de Bilbao se resolvía, y se reanudaba el trabajo. Entonces creímos y ahora creemos que la Unión General cayó candorosamente en un lazo. No recordó el quid pro est. Todo aquello no fue sino un ardid del gobierno, que necesitaba un estado excepcional, y le creó, utilizando recursos nada nobles. Suspendidas las garantías en la última década de septiembre, hubo que aplazar el Congreso. Índice de asuntos. La huelga general de 1911, provocada directa o indirectamente por lo que antes se llamaba razón de Estado, si no tan trágicas consecuencias cual la de 1909, las tuvo más prolongadas. Aún restablecida la normalidad, aun con representación socialista en el Parlamento, siguieron cerrados meses y meses casas del pueblo y centros obreros, y, contra toda ley, se examinó listas de asociados por autoridades que no son más que brazo ejecutor. Se protestó contra estos atropellos evidentes y contra el proceso a que fue sometida la Unión General, y los vocales obreros del Instituto de Reformas Sociales, con todas las representaciones de esta clase se retiraron, no solo en son de protesta, sino también porque un ministro del señor Canalejas, desatendía o menospreciaba los informes y las reclamaciones del Instituto, iniciativa precisamente del jefe del gobierno. El nombre de este, señor ministro, no merece la pena de ser consignado. Hubo condenados a muerte por los sucesos de Cullera. Para arrancarlos de las manos del verdugo se realizó una tenaz campaña, en la que destacó su defensor, el señor Barriovero, y se los libró. Después hubo que trabajar empeñadamente por una amnistía. Iglesias siguió utilizando casi a diario la tribuna parlamentaria para denunciar abusos, atropellos, y arbitrariedades, y para intervenir en los asuntos de grande interés nacional. Así, en lo que respecta a las mancomunidades, declaró que tenían su aprobación en cuanto implicaban un principio de autonomía. Dentro del partido se manifestaban ya con gran fuerza tendencias reñidas con la permanencia de la conjunción, favorables al estudio por los socialistas del problema agrario y a la revisión radical del programa mínimo y de la organización general del partido.